Aleluya. ¿Se anima a darle un aplauso al Señor? Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Una iglesia viva es nuestra serie de este mes de junio. Deseando que el Señor pueda hablar a nuestro corazón sobre lo que realmente es ser iglesia, qué es lo que Dios quiere, cómo ve Dios a su iglesia en esta actualidad y cómo el Señor quiere que nosotros vivamos acerca de su palabra. Hechos 2, 41 y 42 me van a servir para introducirme en el tema de hoy y en nuestro primer tema de la serie, una iglesia viva. ¿Es una iglesia viva el edificio, las paredes, las sillas, el lugar, o es usted la iglesia? ¿Cuántos son la iglesia aquí? Levanten la mano los que son iglesia. Usted es la iglesia del Señor. Hechos capítulo 2, leemos el verso 41 y el verso 42. Dice así la palabra del Señor: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para poder hablar de una iglesia viva, necesitamos ir al ejemplo más claro y más importante que el Señor nos dejó, que es el inicio y la apertura de la iglesia del principio. Por eso tenemos que ir al libro de los Hechos y revisar y analizar cómo se ve una iglesia viva, porque no ha cambiado. En realidad, la iglesia sigue siendo del Señor, sigue siendo el cuerpo de Cristo. Y les compartí a mis hermanos por la mañana que Lucas, el escritor de Hechos, en ese versículo que leímos, menciona por lo menos 4 características que la iglesia de hoy, no la iglesia del principio, la iglesia de hoy tiene que tener para ser una iglesia viva. Y Lucas escribió 4 cosas diciendo: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 elementos que hoy nos van a servir para describir en todo este mes de junio, para describir cómo se ve una iglesia viva, poniendo en primer lugar por sentado que la iglesia no es el edificio, que la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a retomar de ese pasaje, vamos a retomar el primer elemento, porque dice que ellos perseveraban en la doctrina apostólica, y eso nos habla de el primer tema, es una palabra viva. En la iglesia viva tiene que haber una palabra viva que venga del Señor. Y para eso leemos en Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Por qué podemos decir que tiene que ser una palabra viva? Bueno, porque la Biblia lo dice. Jesús lo dijo de esta manera. En Juan capítulo 6, versículo 33. Cuando usted lo tenga, dice amén. Cuando usted lo tenga, dice amén. Ahí estamos. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado, oiga estos 2 elementos, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántos dicen amén? De ahí que podemos sacar
que la palabra que tiene que haber en una iglesia viva tiene que ser una palabra que genera vida, crea vida en el oyente, crea vida de Dios en los que estamos recibiendo la palabra. Cuando Jesús predicaba, en el tiempo que el Señor estaba predicando en la tierra, dice que el comentario que hizo el pueblo no fue el comentario de los fariseos, no fue el comentario de los escribas, pero fue el comentario del pueblo. El comentario fue: ¿quién es este que habla con tanta autoridad de parte de Dios? Y cuando dijeron eso, se refería a que la palabra que había traído el Señor no era, dice la Biblia, como la de los escribas, que decían: haz esto otro, ponían cargas sobre las personas que ni ellos solos querían mover con un dedo. Pero cuando Jesús vino, trajo una palabra que revolucionó a los oyentes, una palabra que consolaba al que estaba triste, una palabra que fortalecía al que estaba débil, una palabra que levantaba al que estaba caído, una palabra que obviamente corregía las deficiencias de los creyentes, y una palabra que bendecía a las personas. Por eso no es un error decir que en la iglesia viva tiene que haber palabra viva. Pero ¿a qué nos referimos con palabra viva? No nos referimos a un mensaje humano, no nos referimos a un mensaje psicológico, a un mensaje motivador, a un mensaje de levantar el ego o levantar el orgullo. No. Estamos hablando de una palabra que venga de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa palabra ya está escrita. Ya está escrita. La palabra que sale de la boca de Dios está escrita, solo que la usa el Espíritu de Dios en un momento oportuno o necesario para la vida del creyente. Entonces esa es la palabra viva. Entonces permítame esta mañana tomar el tema de la palabra viva y tratar de describir qué efectos tiene esa palabra viva en un creyente. ¿Qué efectos tiene? Si usted ha tenido la oportunidad de estar, quizás no todos, porque algunos pues ya tienen tiempo de estar con nosotros, pero hace un año y medio, creo yo, implementamos en la iglesia, para aquellos hermanos que empezaban a visitarnos, hacer una actividad que le llamamos un café con el pastor. Y esa actividad lo hicimos con el propósito de poder acercarnos a las personas nuevas que nos visitan en la iglesia. Si usted es nuevo aquí en la iglesia y no lo hemos invitado, espérese, ya le va a llegar la invitación. Si usted ya es de los viejitos aquí, espérese, no le va a llegar. No le va a llegar porque es para los que van entrando. Los que ya tenemos tiempo aquí, ya somos de casa, ya tenemos mucho tiempo de estar aquí. Pero en esa reunión, casi siempre yo menciono 3 cosas que uno debe de encontrar en la iglesia para quedarse en ese lugar. Y las 3 cosas que menciono es: número 1, tiene que haber presencia de Dios. Porque esto, hermanos queridos y hermana querida, esto no es un club social. Esto es una iglesia. Esto no es un lugar de reuniones, un lugar de entretenimiento. Yo no quiero entretener a nadie aquí. Yo quiero hablarle la palabra como está escrita. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero ¿a qué me refiero con presencia de Dios? Es que si la presencia de Dios está, nos va a llenar. Cualquier vacío que tengamos, nos lo va a llenar la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia: en su presencia hay plenitud de gozo.
El segundo elemento que yo les digo, hermanos, si usted es nuevo en esta iglesia, tiene que buscar presencia de Dios y tiene que buscar palabra de Dios que lo alimente, palabra de Dios que lo llene, que cuando usted pueda salir por las puertas pueda decir: Dios me habló, una palabra de Dios vino a mi corazón, y usted vaya satisfecho de la palabra de Dios, vaya lleno de la palabra de Dios, vaya confrontado por la palabra de Dios, vaya cambiado por la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra viva. Pero el otro elemento que le he comentado ahí es, bueno, que encuentre en la iglesia un lugar donde desarrollarse, donde los dones de Dios que están en usted se puedan desarrollar. Pero ya me fui por otro tema. Me quedo con la palabra. ¿Qué efectos tiene en la vida del creyente una palabra viva? Por lo menos yo encontré 5 efectos que debe de producir esa palabra viva en su vida, en mi vida, y entonces podemos decir: estamos en una iglesia viva. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿de dónde voy a sacar esto? De la palabra, hermano, porque esto no lo puedo sacar de ningún lado, tiene que estar en la palabra. Y déjeme mostrarle entonces el primer efecto que la palabra viva tiene en la vida de una persona, de un creyente. Juan capítulo 5 versículo 39. Juan capítulo 5 versículo 39 dice así las escrituras: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Primer efecto que debe de producir la palabra viva en su corazón: deben de revelarle la vida de Cristo. La palabra viva da testimonio de Jesús. Por eso el mensaje de la iglesia es Jesús, es Cristo. El mensaje de la iglesia es cristocéntrico. No que no hayan más enseñanzas, pero todas las enseñanzas giran alrededor de nuestro amado Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si no giran ahí los mensajes alrededor de Jesús, entonces el mensaje no es muy bueno. El mensaje no es muy bueno. Porque los apóstoles, los discípulos y todos los que escribieron las Sagradas Escrituras iban de ciudad en ciudad hablando de la vida de Jesús. No la vida de nadie, de la vida de Jesús, de la vida de Cristo, que usó ejemplos el Señor para hablarles, por supuesto, pero todo giraba alrededor de Jesús, alrededor del Cristo. Entonces el primer efecto es que la palabra viva da testimonio de Jesús. ¿Por qué es tan importante eso? Porque la palabra te tiene que revelar quién es Cristo y qué Cristo hace en tu vida. Un día Jesús se sentó con los discípulos y les dijo: miren, hermanos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Porque hay diferentes argumentos, diferentes conceptos de Jesús. Y entonces los discípulos les empezaron a responder y le dijeron: Señor, fíjate que algunos en el pueblo, algunos en la ciudad dicen que tú eres un profeta. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que eres un rabino, un maestro. Y quizás a saber cuántos otros conceptos de la gente le dijeron. Pero Jesús los detuvo, de repente los detuvo y les dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces, revelado por el Espíritu, dice la Biblia que Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Él ya les había dicho por la palabra quién era Él. Ya les había dicho. Y por el Espíritu vino obviamente una revelación tremenda. Y entonces aquí tenemos el primer punto importantísimo. La palabra viva te revela quién es Cristo. La palabra viva te da testimonio de quién es Cristo. ¿Y por qué es tan importante saber quién es Cristo? Porque cuando conoces quién es Cristo, entonces conocerás quién eres tú. Las grandes preguntas filosóficas de los hombres hasta el día de hoy es: ¿y nosotros de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la razón de vivir? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué nací? ¿Qué es lo que, por qué estoy en esta tierra? Preguntas de los seres humanos. Pero las respuestas están en un solo hombre. Un hombre que es Dios, Jesucristo, hecho hombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si no conoces a Jesucristo, no sabes quién eres. Con todo respeto estoy diciéndole esto. Pero si no conoces a Jesucristo, no sabes quién eres. Porque fue hasta que Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, Jesús tuvo que decir con claridad: eso no te lo reveló ni sangre ni carne, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pero ahora, oiga esto, pero ahora yo te digo, tú eres, ¿quién le dijo? Tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Cristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuándo usted y yo vamos a saber con claridad quiénes somos? ¿A qué venimos? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Cuando conozcas a Cristo. Cuando puedas decir con fe, no solo con la boca, con fe y con lo profundo de tu corazón, tú puedas decir: Jesús es el Hijo del Dios viviente. Entonces tu vida va a tener rumbo. Tu vida va a tener un propósito. Tu vida no va a caer en hondonadas. No, vas a saber para dónde vas, porque ya conoces a Jesús. Dele un aplauso al Señor, hermano. Qué maravilla. Qué maravilla de la palabra viva lo que hace. Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesús se tomó el tiempo para decirle a los discípulos: miren, estas son mis palabras. Oiga esto. Lucas 24, 44 dice, Jesús está hablando aquí. Jesús es el que está hablando. Y les dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Porque está a punto de despedirse el Señor. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿A dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero quiero recordarle que el Nuevo Testamento todavía no existía. Por tanto, Jesús no le dijo: miren, el Nuevo Testamento habla de mí. No, Él se fue al Antiguo Testamento. Les dijo: todo lo que está escrito de mí. ¿A dónde? En la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Pero déjeme preguntarle, ¿aparece el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? Ni una sola vez. Aparece Josué, que Josué se puede interpretar con el mismo nombre de Jesús, pero era Josué. Josué era la figura del gran libertador que iba a conquistar la tierra prometida. Pero ¿dónde aparece el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? No aparece. Sin embargo, todos los hombres de Dios encontraron a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Por la palabra viva y por el Espíritu. Solo por revelación entiendes quién es realmente Jesús, el Hijo de Dios. En el mismo tiempo, la misma manera de la antigüedad,
Hoy hay muchos pensamientos como ¿quién es Cristo? Usted va a encontrar gente que hoy mismo dice Jesús, así es un gran maestro, así un gran profeta, así un gran hombre. Vino a enseñar cómo vivir, como Gandhi, como como el otro. Vino a enseñar grandes cosas. Momento, es que no han entendido quién es Jesús. Jesús no es un gran hombre, Jesús es Dios, el Hijo de Dios encarnado en la tierra. Pero eso te lo revela la palabra viva. Por eso es que en la iglesia viva tiene que haber palabra viva, palabra que te revele al Cristo en lo más profundo del corazón. Segundo efecto que la palabra viva tiene en la vida de los creyentes. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15. Segundo efecto importantísimo en la vida de los creyentes. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales, oiga esta parte, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Habrá alguna escritura que salve al hombre? Solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es espíritu y es vida. Solo la palabra de Dios hace un llamado especial al ser humano pecador, que a pesar de que tiene muchos recursos humanos y humanistas, caminos para seguir, solo encuentra su salvación en la palabra viva del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos, me parece, habla de la locura del evangelio. Habla de la locura de la palabra de Dios, porque en realidad, hermano, no sé si usted ha tenido la experiencia, ¿alguna vez alguien le ha dicho que usted está loco? Aleluya. Bueno, loco por el evangelio, no loco por otra cosa. ¿Alguna vez lo han señalado a usted? Vos solo en la iglesia querés pasar metido, solo buscando a Dios, y van a tener vigilia y vas a ir también. No, hombre, vos. Y lo empiezan a señalar porque ya no quiere tomar, porque ya no quiere beber, porque ya no quiere fumar, ya no quiere hacer lo malo, ya no quiere ir a las fiestas, ya no quiere hacer esto, y lo empiezan a señalar. Vos, qué raro te pusiste vos, desde que vas a la iglesia sos otro, desde que vas a la iglesia como que ya no sos mi amigo, como cuando vas a la iglesia algo te hicieron ahí, te lavaron la cabeza. ¿Le han dicho eso a usted? Te lavaron la cabeza. Dígale: no me lavaron la cabeza, me lavaron todo, porque Cristo vino para lavar toda tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La locura de la palabra trae salvación. Qué lindo, hermano, que no se trata de convertir a las almas. Por eso algunas veces me han dicho: hermano, yo no he visto que usted haga llamados así, que señale como en otras iglesias. Pues en otras iglesias lo hacen también. Eso, hermano, usted venga para acá. Usted, primera vez que viene, ya tiene a Cristo en el corazón. Bueno, es una metodología. Es una metodología cristiana, hermano, una práctica dentro del evangelio, pero no es lo que yo veo en la Biblia. Los llamados los tiene que hacer Dios. No que yo no me permita hacerlo, puedo hacerlo también cuando el Espíritu de Dios me hace sentir que es el momento indicado. ¿Hay alguien que no conoce a Jesucristo? Póngase de pie, levante su mano, reciba a Jesús como su Salvador. Quizás sea el último día de su vida. Quizás sea la última oportunidad que Dios le dé. Por eso, de alguna manera, hay que esperar que el Espíritu de Dios nos guíe para hacer el llamado. Pero es que el evangelio nunca ha sido obligado, hermano. El evangelio jamás ha sido impuesto. El evangelio se expone, no se impone.
El evangelio se predica, no se obliga. Porque el creyente nacido de nuevo, el salvo, empieza a sentir la necesidad de buscar a Dios. El salvo, hermano, el que la palabra viva le habla, le hace sentir que no está bien en la condición que se encuentra. Empieza a ver que adentro hay pecado, que no está listo para volar al cielo, que si muriera hoy su alma, saber a dónde quedaría, porque no tiene la seguridad de tener a Cristo en el corazón. Pero la palabra viva lo hace sentir incómodo, le hace sentir que le hace falta a alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que trae salvación. El único mediador entre Dios y los hombres, y el único nombre dado a los hombres por medio del cual pueden ser salvos. La palabra viva se predica para salvación de las almas. Ese es el segundo efecto. La salvación, el Espíritu de Dios y la palabra lo hacen entender que estamos mal delante de Dios. Sin obligación, sin presión de nadie. El Espíritu y la palabra lo hacen sentir que necesitan ponerse a cuentas con el Señor. La palabra viva trae salvación. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Tercer efecto en la vida de los creyentes o de las personas. Primera de Pedro capítulo 2, perdón, ese no era. Primera de Pedro 1, 23. Estoy en el tercer efecto de la palabra viva en las personas. Dice Primera de Pedro 1, 23. Dice, ¿lo tiene? 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La versión 60 dice, siendo renacidos por la palabra. Otra versión dice, habiendo sido regenerados por la palabra de Dios, el cual vive y permanece para siempre. Tercer efecto, la palabra viva regenera el alma. La palabra viva transforma el alma. La palabra viva cambia, pero tiene que ser la palabra. Por eso no se trata de decir, mire, y es que vos no cambiás, hombre. No, es que tiene que ser la palabra. Tiene que ser la presencia de Dios y la palabra. Uno no puede cambiar a nadie, hermano, si ni uno mismo puede cambiar. Entonces no batallemos con querer cambiar a la gente. El que la tiene que cambiar es Dios. La que la tiene que regenerar es Dios. La que la tiene que renovar es Dios. Y entonces, ¿qué hago, hermano? Ore y háblele palabra. Ore y hable palabra. Porque la palabra es la suficiente para poder regenerar el alma. Por eso allá en el Salmo, que es mi conclusión, pero déjenme usarla hoy, dice que hermano, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios, hermano, es tan perfecto que hace sabio al sencillo, al humilde, lo hace sabio. Esa es la capacidad de la palabra viva que usted y yo necesitamos. Personalmente, hermano, casi todos podemos ponernos delante del Señor y poder decir, ¿habrá alguna área que necesita Dios cambiar en nosotros? Yo creo que todos. Si estamos aquí en la tierra es que todavía nos falta. Si estamos aquí en la tierra es que todavía necesitamos alguna regeneración del Espíritu en nuestra vida. Pero dejémonos cambiar, eso sí. Pongámonos suaves. Pongámonos sencillos, como cuando lo van a inyectar a uno, ¿va? Y le dicen, póngase suave. Póngase suave. Deje que lo inyecten. Igual es con Dios. Dios quiere regenerarnos, quiere cambiarnos,
quiere remodelarnos por dentro. Por supuesto, si las casas que se remodelan hablaran, hermano, dirían a veces los golpes que hay, ¿verdad, hermano Noé? Él sabe remodelar, y yo lo he visto cuando llega a remodelar. Al principio como que no se mira nada bonito, hermano. Grandes destrozos que hacen en las casas. Que mire que voy a remodelar aquí, que voy a cambiar esta pared, y ¡bam! A la pared, ¡bam! Y se viene todo abajo, pues, y arrancar todo para poder reconstruir, para poder remodelar. ¿Cómo cree que nos tiene que hacer Dios a veces para poder cambiar nuestra vida? ¿O usted cree que nos va a vestir la pared que está chueca, nos la va a vestir bonita? ¿Nos va a pintar? ¿Nos va a pintar la pared que está chueca? No, hay que botarla primero. Hay que derribarla. Para poder renovar algo, hay que botar lo que no sirve. Aleluya. Por eso allá en el libro de Jeremías, le dijeron a Jeremías: Jeremías, te he puesto para destruir, para derribar, para arruinar, pero también te he puesto para plantar y para edificar. Antes de hacer lo nuevo, antes de hacer lo bueno, hay que pasarle la aplanadora, hermano. Hay que quitar la pared mala. Pero eso duele. Eso duele. Pero es que lo están regenerando a uno. Solo porque le hablé de casas, pero pregúntele a los carros cuando chocan y los tienen que enderezar. Si gritaran de los jalones que le pegan los carros, no se puede. Pero qué lindo que la palabra viva tiene el poder de regenerar nuestra vida. Qué lindo que la palabra de Dios tiene el poder de cambiarnos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Por qué nos podemos llamar, o por qué queremos ser una iglesia viva? Porque donde hay una iglesia viva hay palabra viva. Pero hay palabra que regenera. Pero no crea que es una regeneración suave. Hermano, ¿por qué cree usted que la Biblia, hablando de la palabra de Dios, dice: la palabra de Dios es como martillo que quebranta? ¿Por qué cree que dice eso? Cuando usted habla de un martillo y de un martillo que quiebra, ¿qué se le viene a la mente primero? Que lo van a hacer pedazos primero. Dice que la palabra de Dios es como fuego que consume. ¿Qué se le viene a la mente? Lo van a quemar primero. Le van a achicharrar las cosas. Aleluya. Achicharrar, ¿sí sabe qué es eso, hermano? En el léxico, en el griego, la palabra... No. En el griego la palabra achicharrar, no, es que se deja del Salvador. Es quemarse. Quemar lo que no sirve. Quemar la grosura, quemar. ¿Por qué cree, hermano? Perdone, mire, ¿por qué cree que el sacrificio era un holocausto? ¿Qué es un holocausto? Quemarlo. El sacrificio en el Antiguo Testamento era un incendio. Era un incendio el sacrificio. ¿Y qué se moría ahí o qué se quemaba ahí? Todo lo que era, hermano, lo que no servía, se quemaba. Y quedaba nada más lo que era el olor agradable para Dios. Eso era todo. Hermano, pero eso es el Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, y entonces, ¿por qué Pablo dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable al Señor? Si usted quiere ser un sacrificio, tiene que saber que lo van a incendiar primero. Aleluya. Ya no le gustó mucho, ¿va? Bueno, mejor sigo, pues, bye, mejor sigo. Pero sigo con otra cosa. La palabra de Dios es un martillo que quebranta. ¿Así dice la Biblia o no? La palabra de Dios es como fuego consumidor. ¿Así dice la palabra o no? Y no dice Hebreos que la palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del alma.
y divide, distribuye el alma del espíritu, la separa, la discierne. Pero dice que entra hasta los tuétanos de los huesos. ¿Dónde son los tuétanos de los huesos, hermano? El centro del hueso, donde hay una pequeña carnosidad, así, pequeña carnosidad con entre tejido y sangre, ¿verdad? Tejido y sangre, ese es el tuétano. Y dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire, hermano, hasta allá adentro. Por eso perdone, hermano, perdone. Cuando la palabra viva entra hasta ahí, a veces siente uno conmoción en el alma. Cuando la palabra es martillo, siente que lo golpea. Pero es la palabra que regenera, la palabra que renueva. En el momento es fuerte, pero después da vida y vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Número 4. ¿Qué otro efecto tiene la palabra viva en las personas? Primera de Pedro 2, verso 2 al 3. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 al 3. ¿Lo tiene? Dice: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra. Oiga, estoy leyendo otra versión, perdone. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuarto efecto de la palabra viva en las personas es que la palabra viva es un alimento que fortalece, un alimento que hace crecer. Por eso el apóstol Pedro puso la figura, puso la forma de poder entender que la palabra de Dios es como leche espiritual. Una leche que debe de ser deseada, dice el texto. Desead como niños. Y yo les decía a los hermanos por la mañana: hermano, ¿usted ha visto un bebé cuando tiene hambre? ¿Ha visto un bebé? Las hermanas de Sala Cuna se lo saben bien, ¿va? Y obviamente las madres también. Cuando un niño tiene hambre, no le dice: mami, ya es hora. Aleluya. Ya es hora de la pachita. ¿Me puedes hacer el favor de calentarla? No. ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre, hermano? Llora. Ya trae en los genes, ya trae en su ser interno, trae que cuando tiene hambre empieza a llorar. Y por supuesto después, un poquito más avanzado el tiempo, descubre que llorar pone pero en velocidad a cualquiera. Descubre. Los bebés, hermano, los bebés son tremendos. Son pero listos. De repente se dan cuenta, a los meses, se dan cuenta que solo es y empiezan a correr en la casa. Empiezan a correr y la pachita y el niño y esto y cuidado y el Pepe. El Pepe es el biberón, chupón. ¿En inglés qué es? Eso. Mire, y corren por lo menos para ponerle eso. Y el niño se queda por lo menos quieto un rato. Pero si tiene hambre, no vaya a creer que ya se lo enganchó, hermano. No vaya a creer que ya lo engañó. Si tiene hambre, se detiene por un ratito, pero luego empieza a llorar. Otra vez el Pepe, un ratito. No, de aquí me están engañando, dice el muchachito. Y empieza a llorar, porque lo que tiene es hambre. Desead como niños la leche espiritual. ¿Cómo me alegra ver gente que tiene hambre de Dios? Cómo me encanta ver gente que quiere conocer más del Señor.
Cómo me gusta ver gente que no se pone a llorar. Gracias a Dios, hermano. Porque si usted se imagina, usted se imagina a la congregación llorando, mi Pachita. No, sería terrible, ¿no le parece? Pero qué rico se siente oír cristianos decir: mire, hermano, ¿puedo hacerle una pregunta de la palabra? Mire, hermano, y en el mensaje que usted dio, fíjese que anoté esto. Dice uno, anota, no se duerme. Aleluya, ¿verdad? Anota. Mire, hermano, en tal día dijo esto y esto. ¿Me puede ampliar el concepto? ¿Me puede ampliar ese pedazo? Qué rico se siente, hermano. Siente uno que hay gente que lo está oyendo. Y no solo gente que lo está oyendo, sino que está recibiendo el mensaje. Porque así como se recibe el mensaje, puede desecharlo también. Por eso Santiago dice que recibamos la palabra de Dios con mansedumbre, echando de nosotros toda malicia. Dice, recibamos la palabra de Dios con mansedumbre, porque puede salvar vuestras almas. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios puede salvarnos? Sí, es Cristo a través de la palabra. Cristo es el que salva, pero ¿quién nos enseña que Cristo es el que salva? La palabra. Dice que recibamos, echemos de nosotros, quitemos de nosotros toda malicia y recibamos la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar nuestras almas. Por lo tanto, usted y yo debemos de examinar cómo recibimos la palabra. Si la recibimos con mansedumbre o la recibimos con resistencia. Porque la que resistimos no nos alimenta. De hecho, usted habrá visto, yo lo veo ahora con los nietos. Yo lo veo cuando ellos ya no quieren la pachita, ¿qué hacen, hermano? Así le hacen. La escupen. Pues ya no quieren. Así pasa con el creyente cuando ya no la recibe. La escupe, la bota. Y eso ya no alimenta. Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra de Dios. Mateo capítulo 4 verso 4. Entonces la palabra viva alimenta para nuestro crecimiento. La palabra viva alimenta para nuestro crecimiento en Dios. En Mateo capítulo 4, en el verso 4, Jesús usó también una figura de la palabra como el pan. Usó la figura que la palabra es como el pan. Y dice, Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios te va a alimentar y te va a sostener y te va a ayudar a resistir al diablo. Porque el capítulo 4 es la confrontación que Jesús tuvo contra el diablo en el desierto. Y le dijo el enemigo, le dijo, y si tú eres el Hijo de Dios, anda, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es el alimento espiritual del creyente. El alimento que lo hace crecer. El alimento que lo hace sostenerse. El alimento que le ayuda a resistir los ataques del diablo. ¿Con qué resistió Jesús los ataques del enemigo? Con la palabra. Por eso él iba a la palabra y decía, escrito está. Escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Palabra, palabra de vida.
Entonces, mire, aquí hay otro elemento importante. La palabra viva te alimenta para crecer, pero te ayuda para resistir al diablo. Te ayuda para resistir al diablo. Hermano, cuando usted y yo tengamos algún ataque del diablo, no le vaya a decir al diablo, espérame, voy a ir a buscar mi Biblia. No va a haber tiempo. No va a haber tiempo para ir a buscarla. No, la palabra tiene que estar adentro. Por eso Pablo dice que more en abundancia la palabra de Dios en nuestros corazones. Que more, que habite, que nos llenemos de la palabra. De hecho, usted y yo deberíamos de ser como graneros. Como graneros, llenarnos de palabra. Y cuando sea el momento, el Espíritu de Dios va a sacar de ahí, de la palabra, de los graneros, va a sacar la palabra que tú necesitas. Pero para eso necesitamos alimentarnos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, cierro este punto. Por eso es que el 15 comenzamos nuestra escuela bíblica. Aleluya. Para todos los que tienen hambre de estudiar la palabra. El 15 arrancamos nuestras clases de evangelismo y también nuestras clases de obreros. ¿Para qué? Para prepararnos con la palabra. Porque la palabra es nuestro alimento. ¿Cuántos dicen amén? Número 5. Número 5. Segunda de Timoteo 3, verso 16 al 17. Un quinto efecto. Un quinto efecto de la palabra en la vida de las personas. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es dada, la versión que leo, es dada por el aliento de Dios, dice aquí. Pero en la 60 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea como, hermano, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quinto efecto en la vida de las personas que oyen la palabra viva es que los convierte en hombres perfectos. Ocupemos muy bien ese término, porque la palabra perfecto en ese contexto de la escritura habla de maduros. No perfectos según el concepto que nosotros a veces usamos. Queremos ver gente perfecta que no tenga ningún error. Ninguno. Es que si dice que es cristiano, no puede cometer errores. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que somos hombres todavía con carne, todavía con luchas, todavía con algunos pecados que nos alcanzan, con batallas espirituales. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿a qué se refiere con que la palabra nos lleva a ser gente perfecta? Maduros, que saben cuándo usar la palabra de Dios en su vida. Maduros, que la palabra les sirve como consejo para tomar buenas decisiones. Maduros para usar la palabra en nuestras relaciones cotidianas, en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones con los hijos, en nuestras relaciones en la calle. La palabra de Dios nos guía para poder relacionarnos con otros, para convivir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo. Debemos saber relacionarnos. ¿Y qué es lo que nos permite tener una buena relación? La palabra. La palabra que nos hace madurar. La palabra que nos hace entendernos. La palabra que nos hace, que nos cambia por dentro y nos permite poner en obra todo lo que está escrito en su palabra. ¿Usted cree que Jesús caminó según la palabra? Sí, hermano. Por eso es que no tenía conflictos él. No tenía conflictos. Hasta con los enemigos, fíjese, hermano. Sabía cómo manejarlos. Cuando lo querían tentar,
Cuando lo querían hundir en alguna mentira, sabía cómo escaparse, hermano. Sabía. ¿Cómo? Por la palabra, por la sabiduría y por la madurez que él tenía usando la palabra del Señor. Ya lo vimos con el enemigo, cómo usaba la palabra, ¿verdad? Ya lo vimos en la escritura. Cuando venían con una pregunta extraña al Señor Jesús y le decían: mira, Señor, ¿y está bien que demos el impuesto? Lo querían agarrar en una trampa. ¿Está bien que demos el impuesto, Señor? ¿Está bien que le paguemos el impuesto al César? Denme una moneda, les dijo. Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está aquí? Pues del César. Pues denle al César lo que es del César. ¿Y a Dios? ¿El qué? Qué maravillosa, hermano, qué maravillosa sabiduría. Nosotros todavía tenemos problemas con el César. Aleluya. Que no le, hermano, y está bien que hagamos los impuestos. Ni me pregunte eso, hermano. Ni me lo pregunte. Le dieron cheque, le dieron pago. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Qué sabiduría. A veces venían con otras trampas y bien se los quitaba el Señor, hermano. La sabiduría. ¿Por qué? Porque era maduro. Y de él sí podemos decir que era perfecto en el concepto que nosotros tenemos. Porque era impecable. Él sí no fallaba. Él sí no pecaba, hermano. Hasta cuando se enojaba, fíjese, hermano, no pecaba. ¿Verdad que se enojó el Señor, hermano, una vez? Cuando sacó a los del templo. Cuando sacó a los del templo, cuando les dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Estaba enojado el Señor, hermano? Se agarró chilillo. ¿Sí sabe qué es chilillo, va? ¿Alguna vara o algo? Agarró, hermano. No para pegarle a la gente. Sirvió para darle vuelta a las mesas. Pero él nunca le pegó a una persona. Porque tenía ira santa, se enojó. Por eso dice la escritura: el celo de tu casa me consume. El Señor era celoso, hermano. Hace poquito dimos en el discipulado, dimos un tema sobre el celo. ¿Quiénes oyeron ese tema del celo? Y los demás, y los miércoles, ¿qué está haciendo los miércoles? Que hay que compartir la palabra con los hijos. Ahí les mandé un tema que hablaba del celo, pero del celo bueno. Del celo bueno. Jesús tenía un celo bueno, pero no pecó. Yo tengo celo santo, dicen algunos, y empiezan a darle a la gente. No, hermano, ese no es celo santo. Eso no es celo santo. Entonces la palabra de Dios nos hace perfectos, nos hace maduros. Tenemos que aprender a vivir, hermano, en esta tierra. Mientras Dios nos permita estar en esta tierra, tenemos que aprender a vivir, hermano. Y solo vamos a aprender a vivir siendo perfeccionados, siendo madurados por la palabra viva, que nos hace crecer y nos hace madurar en el Señor. Póngase de pie. Ya terminé. Mire qué fácil. Mientras está de pie, le hago un recuento. Aleluya. La palabra viva nos revela y nos da testimonio de Cristo. La palabra viva nos hace sabios para salvación. La palabra viva nos regenera, nos cambia. La palabra viva nos alimenta para crecimiento. Y la palabra viva nos perfecciona en madurez. ¿Cuántos queremos de esa palabra viva?
¿Cuántos queremos de esa palabra viva? La iglesia viva es donde la palabra viva se mueve. Si usted y yo dejamos que la palabra viva se mueva, nosotros vamos a poder decir: somos una iglesia viva. No por los colores del templo, no por las sillas cómodas, no por el edificio, no por tanta actividad, no, sino porque somos una iglesia viva, porque la palabra viva nos está cambiando, la palabra viva nos está transformando. Cierra tus ojos. Vamos a ministrar Santa Cena hoy, así que yo le voy a invitar a que prepare su corazón para decirle: Señor, gracias. Gracias por querer vivir en una iglesia viva, donde tu palabra viva se mueva, y tener hoy la oportunidad de participar del pan, que en figura es el cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice el pan y la copa para el uso santo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, perdona nuestras faltas. Ministra este pan y esta copa para la regeneración, para los cambios que tú quieres hacer en nosotros. En el nombre de Jesús. Pueden pasar mis hermanos diáconos, mientras usted y yo le pedimos al Señor su misericordia. Y damos su misericordia. Llorar o reír, caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como si usted ya recibió a Cristo en el corazón, usted puede participar del pan y de la copa. Si aún no tiene a Jesús, hoy es una buena mañana para hacerlo. Y ahí donde está, usted puede decirle: Señor, yo te necesito. Te necesito en mi corazón, Señor. Perdona mis pecados y ayúdame a caminar como la iglesia del principio. Oh, en el nombre de Jesús, que Dios ponga arrepentimiento en nuestra vida, para decirle: Señor, perdóname. Aleluya. Caería rendido ante ti. Oh, sí, Señora. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasar
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Aleluya. Dejemos que su presencia, que está aquí con nosotros, pueda hacer reflexionar nuestro espíritu, nuestra alma. Si tú ya tienes el pan y la copa en tus manos, te voy a invitar a que tomes el tiempo para entrar a su presencia, examinar tu corazón y puedas decirle: Señor, perdóname. Si sabes que has fallado, si sabes que has pecado, si sabes que hemos hecho algo malo y hemos pecado contra Dios, hoy es una buena mañana. Levanta tu corazón para decirle: Señor, perdóname. Abre tus labios y confiésalo, porque la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si tú y yo queremos alcanzar misericordia, entonces confesémoslo y digámosle: Señor, hemos pecado contra ti, hemos fallado, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, Señor. Ten misericordia de mi vida y perdóname. Perdóname, Señor. Aleluya. Tómate el momento, tómate un momento, hermano. Tómate un momento para decirle al Señor: aleluya. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Líbranos de todo pecado. Lávanos con tu sangre. Lávanos con tu sangre preciosa. Purifícanos. Deja que la palabra te vuelva sabio. Que la ley de Jehová, que es perfecta, convierta nuestra alma. Que la ley de Jehová nos vuelva sabios a los sencillos. Sé sabio para pedir perdón. Sé sabio para decirle: Señor, perdóname. Sé sabio. Sé sabio para ir a la presencia de Dios y no seguir en el mismo camino. Señor, perdónanos, límpianos, lávanos con tu sangre preciosa. Regresamos a ti. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre. Purifícanos. Lávame, Señor, en tu sangre. Lávame, Señor. Aplica tu palabra, el agua de tu palabra
Límpianos, límpianos. Purifícanos. Purifícanos. Eso es, abre tus labios, hermano. Tú con Dios. Tú con Dios y yo con Dios. Y pongámonos a cuentas. Aleluya. Oh, aleluya. Lávanos. Sí, Señor Jesús. La Biblia dice que la noche en que Jesús fue entregado, partió el pan con sus discípulos diciéndoles: tomad y comed todos de este pan, el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Ese mismo pan no solo te alimenta, te hace crecer, te renueva. Ese pan te da vida eterna, te lava, te sustituyó. El pan de vida te sustituyó en la cruz del Calvario, a ti y a mí. Por eso hoy podemos celebrar su muerte y decir: Señor, gracias, porque tú pagaste el precio por mí. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, en tu memoria comemos de este pan, en el nombre de Jesucristo. Comamos todos del pan. Tomando el Señor luego la copa, la repartió entre sus discípulos diciéndoles: tomad y bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre, que es derramada por vosotros, sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza que Dios hace con nosotros. Señor, en tu memoria bebemos de esta copa, anunciando tu muerte y anunciando tu resurrección. Y porque tú vives, nosotros también vivimos. Bebemos todos de la copa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a levantar nuestras manos un momento al cielo. Levanta tus manos. Y te animarías a darle gracias al Señor hoy. Solo démosle gracias. Gracias por su salvación. Gracias por su misericordia. Gracias por su favor. Gracias por su palabra. Gracias por su espíritu. Levanta tus manos y dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Dale una y otra vez. Dale gracias. No te canses, como está escrito en su palabra,
que nos acerquemos a Él con acciones de gracias. Palabras de gratitud que lo exalten. Aleluya. Oh, gracias. 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 Oh, gracias. Oh, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bendición. Te doy gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo, por tu vida, por la oportunidad de vida eterna. Dale gracias. Jehová el Señor se acordó de nosotros. Jehová el Señor se acordó de nosotros. Aleluya. Te doy gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias. Regresamos a casa. Recibe nuestra gratitud, Señor. Nos recibes. Recibe nuestra gratitud. Recibe nuestra gratitud. A ti damos la gloria. A ti damos el honor. A ti damos la alabanza. Aleluya. A ti damos gracias. A ti damos gracias. Oh, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias. Te bendecimos, te bendecimos. Dale un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Amén. Amén.